el sonido y escuchamos sus apreciaciones, que son muy valiosas como experiencia para poder pensar qué es lo que tendrá que enfrentar Colombia dentro de 48 horas. Sí, 48 horas. ¿Nos copia, profe Arias? Perdimos la comunicación con el profe Alfredo Arias, el ex técnico del cuadro deportivo Independiente Medellín. Que enfrentó a Osbury en la fase de grupos, ¿no? De la pasada Conmebol Sudamericana. La Sudamericana, sí. En fase de grupos cayó 2-0 allí. Sí, es el único equipo colombiano que ha jugado en el alto. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir con Torijano esa experiencia. Sin embargo, él dejó al final una luz que no sé si el profe Arias la comparte. Lo que nos dice Torijano es que al final quedó la sensación que hubieran podido hacer algo distinto por el resultado, que no fue tan desequilibrante como se podría imaginar uno a esa altura, pero bueno, sí. Esa es la sensación del jugador, pero del hombre que tiene que planear, el profe Alfredo Arias. ¿Cuáles son las sensaciones, profe? Lo escuchamos de nuevo. Bueno, yo les decía que para ese partido especialmente, aclarando antes que todos los cuerpos técnicos tenemos una idea y hemos probado todo en la altura y las diferentes fórmulas de cuidado, de llegar sobre la hora. Nosotros llegamos sobre la hora del partido, y aunque la verdad es bastante diferente a La Paz, se siente bastante más, nosotros planteamos un partido en el cual entendíamos que no habíamos visto los números de todos los partidos que habían jugado ellos, y ellos en todos habían ganado la posesión, o sea, el rival que iba ya de turno les daba la pelota y el control del juego, ¿verdad? Nosotros intentamos en ese partido de compartirlo, incluso cuando termina el partido, más allá del resultado que perdimos, tuvimos igualdad en posesión, incluso lo superamos nosotros, tuvimos el mismo tiro, la misma cantidad de tiros al arco y oportunidades. O sea que el partido se desarrolló, al tener nosotros, al alternar el control del juego con la pelota, se desarrolló con menos cansancio para nuestro equipo. Esa es lo que nosotros planteamos, pero todas las maneras triunfan y todas fracasan, ¿verdad? Sí. Es buena conclusión. Pero el trabajo, dicen algunos que para enfrentar esa altitud de 4.150, no solo tiene que ser físico la preparación, sino que también tiene que ser mucho de lo mental. Para que el jugador llegue sin ese temor que ya todos, inclusive nosotros desde los medios le estamos metiendo, con el hecho de que pocos ganan allá. Yo le voy a contar algo. Nosotros dirigimos Bolívar allá. Uh-huh. Y el presidente en aquel momento de Bolívar era el mismo que había presidido la actuación de aquel Bolivia que fue la mundial y que hizo tan buena campaña, de Marcos Echeverri, de Platini Sánchez, todos ellos, ¿verdad? Y él nos contaba que además de la altura, ellos utilizaban justamente el factor mental. Fíjese que nos contaba anécdotas, ¿no? Ellos, el estadio, me decía, le habían hecho escalones hacia abajo y escalones hacia... O sea, habían hecho un pozo en el mismo antes de subir a la cancha para que el rival tuviera que bajar 20 y tantos escalones y después volver a subir esos 20 y tantos escalones. Desde que llegan al aeropuerto ponían los respiradores, todo lo que era para hacer una reanimación, para que los visitantes sintieran que iban a un lugar donde podía peligrar la vida. Él me contaba todo eso porque justamente lo mental influye sobremanera. Por eso hay una cosa así que no ha cambiado en todos los equipos que nosotros dirigimos, tanto para ir a competir a la altura como cuando tuvimos a favor la altura, es que los jugadores que tienen una memoria fisiológica de haber competido rinden mejor. El problema es aquellos que nunca han competido en la altura, porque ellos sí pueden sufrir el miedo al ver que les falta el oxígeno y que la recuperación les cuesta realizarla. Porque la verdad es que se siente mucho, pero la diferencia entre el jugador que compite allá y el que no compite es la recuperación, o sea, la pausa para la recuperación es mayor para el que no compite en ese medio.
Pero aquellos que tienen una memoria fisiológica, que ya jugaron en la altura y que ya sufrieron esa falta de oxígeno, sin ninguna duda que rinden mejor. Alfredo, ayer hablando con Mauricio Soria, aquí en este espacio, nos comentaba de el frío que hay en el vestuario y el contraste de temperatura que hay entre la entrada en calor en el campo de juego y después cuando los futbolistas vuelven al vestuario que sienten mucho frío. ¿Esto es algo que experimentaron ustedes cuando fuiste con el DIM? ¿Lo experimentaron los jugadores? ¿Se recomienda llevar calefactores para combatir ese frío en el vestuario? Mirá, me estás diciendo justo una cosa que nosotros llegamos bien sobre la hora del partido, incluso nos arriesgamos a que nos multaran. Y jugamos en la noche. Yo no sé ahora que el partido de Colombia a qué hora está planificado, ¿verdad? No lo tengo, la verdad, no tengo la información. 2:30. Sí, en la tarde. 2:30 de la tarde. Bien. 3:30 bien, ahí allá. va a ser bastante menos frío que lo que hizo en la noche. En la noche nosotros realmente sufrimos frío. Los jugadores llegaron, apenas llegamos al estadio, en el vestuario muchos estaban con chuchos de frío y tuvimos que inmediatamente abrigarlos. Habíamos previsto eso porque nos habían dicho y tratamos de llevar algún calefactor y eso. Yo creo que Colombia tiene en su plantel y en el fútbol colombiano específicamente jugadores que han jugado en la altura y tiene lo otro que creo que para mí, a ver, vamos a decirlo. Los que hemos sufrido más en la historia siempre fuimos los argentinos y uruguayos en la altura, ¿verdad? Primero porque no tenemos prácticamente competencia anterior de esa, o sea, no tenemos memoria fisiológica. Y segundo, porque optábamos en algunos casos por dejarle el control al rival de la pelota. Brasil, por ejemplo, siempre lo enfrentó mejor. Brasil, no hablo del último tiempo, hablo de la historia, ¿verdad? Pero Brasil, con su juego bonito, justamente lo que hacía era controlar el juego y controlar el cansancio y la fatiga a través de tener la pelota. Colombia lo puede hacer. Colombia es un equipo que tiene buen control de juego, que tiene jugadores con memoria fisiológica, o sea, son los dos aspectos, a mi entender, y como siempre digo, respetando mucho principalmente el saber de un cuerpo técnico de Colombia que ha demostrado que sabe mucho, en mi opinión, ¿verdad? Sí. Profe, ¿es necesario las balas de oxígeno que alguna vez veíamos casi que formadas en cada posición del vestuario en La Paz? ¿En el Alto es mucho más necesario? Sí, en La Paz, como le decía, estaban puestas inclusive para que fuera un factor psicológico, ¿verdad? Sí. Y los carteles, alertando, me lo decía el propio presidente de la federación en aquel momento. Pero en el Alto sí, y nosotros tuvimos que utilizar de ello bastante. Es necesario, sí, que estén ahí porque al jugador principalmente le da la tranquilidad que otra vez le vuelve vamos a decir, el aire al cuerpo, porque en determinados momentos sí se sienten. Ya, y ¿cuánto le queda entonces al director técnico en la altura a la que va a jugar Colombia para poder replantear el partido? Es decir, realmente cuántos minutos puede gozar para cambiarle la cara a un partido si lo necesita. ¿En el mismo partido? Sí, porque lo primero que hacen los jugadores es llegar, es reposar, les tienen que poner oxígeno, esto y lo otro, recuperar el aire. ¿Cuánto le queda para trabajar al director técnico? Bueno, normalmente el director técnico ya trabajó antes y ya se planificó en la charla técnica antes. El día del partido lo que se hace son las últimas instrucciones, de acuerdo a si hubo algún cambio en la nómina del rival, algún detalle así que se pudiera recordar, pero es muy poquito, ¿no? Sí, pero me refiero al entretiempo, profe. El director técnico oficia normalmente, a mi entender también, tenemos influencia, ni siquiera en el propio partido, cuando las hinchadas gritan tanto y todo, a uno no lo escuchan casi, es en el entretiempo. Ahí es cuando realmente yo creo que la palabra director técnico, el resto de la semana uno es entrenador. Sí. La palabra esa director técnico, como usted muy bien pregunta, ¿cuánto puede influir? Bueno, no sé si influimos mucho o no. Normalmente es en el entretiempo y en los cambios. Sí.
Y en el entretiempo, ¿cuántos minutos le quedan? Porque, a ver, hace uno el ejercicio. Los jugadores actuaron a todo ritmo en un lugar donde el déficit de oxígeno para ellos es difícil de manejar. Van al camerino, llegan fatigados. Si por ahí tienen la mala fortuna de que tienen un gol en contra, pues tienen la cabeza totalmente alborotada. Lo primero que piensan es cómo llenar de oxígeno en los pulmones. ¿Cuánto le queda a usted como director técnico en ese intervalo de los 15 o 18 minutos que se da muchas veces en la altura de La Paz o en este caso del Alto? No hay jugadores iguales, menos va a haber planteles iguales. Sí. Le quedará el tiempo que le quede. Lo primero, lo fundamental que los técnicos intentamos es que el jugador se recupere, que respire y que vuelva a la normalidad, a su fisiología. Y después se le dan las instrucciones, si hay algún cambio se indican los cambios, se indican si seguramente normalmente los ayudantes se encargan de esos jugadores que ingresan, ayudarlos con el recuerdo de la pelota quieta, qué jugador referencia le toca, dónde va a tener que ubicarse. Pero el tiempo fundamental en ese caso es siempre para la recuperación, y más en ese lugar, en el Alto, lo que uno tiene que destinar es recuperar al jugador. Después, en 5 o 8 minutos se puede dar lo básico y lo necesario que necesita. Alfredo, vos resaltaste dos factores con mucho énfasis, que es la memoria fisiológica, es decir, jugadores que estén acostumbrados a la altura o que hayan tenido algún pasado en la altura, y jugadores que puedan tener la pelota para no tener que correr todo el tiempo detrás, tratar de tenerla, tratar de generar volumen de juego. Te hablo de dos jugadores, probablemente los especialistas que Colombia tienen esto de tener la pelota, pero que creo yo no tienen memoria fisiológica de haber jugado mucho en la altura, que son Juanfer Quintero y James Rodríguez. ¿Te parece un partido del Alto para que alguno de los dos tenga minutos, o es más para jugadores que puedan tener otro tipo de respuesta física? En mi caso, ese tipo de jugadores siempre tienen, no digo que en un partido específicamente como este los dos al mismo tiempo, que incluso Colombia no los ha utilizado, pero no. los minutos que puedan aportar van a ser muy importantes, porque ellos justamente son los que le dan ese respiro a los que están corriendo, ¿verdad? Haciendo la pausa, decidiendo bien, tomando una decisión correcta de que el compañero incluso corra menos, metiendo un pase bien preciso y no errando. La precisión, para tener la pelota, la tenencia de la pelota, cuando hablan de posesión, tiene que ver con la precisión y con la buena toma de decisiones, porque puedes tener la pelota y tenerla con pases hacia atrás y que terminen siempre en tu arquero, y eso no sirve de nada. En cambio, ese tipo de jugadores que tú nombrás, siempre el pase normalmente es para hacer daño o para asegurar seguramente un pase más, que es lo que necesita una buena tenencia. Sí. Bueno, profe, ha sido muy interesante todo este pensamiento sobre cómo enfrentar el reto de la altura, 4.150 metros sobre el nivel del mar, pero yo no puedo dejar que Juanjo despida esta transmisión sin preguntarle por Independiente Medellín. ¿Ya le pasó la tusa, el dolor, si alguna vez lo tuvo de haber dejado un equipo prácticamente clasificado en dos frentes y tener que haberse ido así sin pena ni gloria por una decisión directiva, por un arrebato directivo? Yo creo que el tiempo es el que nos cura a todos y el que pone tranquilidad en nuestro pensamiento y principalmente en nuestra alma, ¿verdad? Yo estoy agradecido de haber estado en el DIN, como antes estuve en el Cali, como antes estuve en Santa Fe, agradecido por todo lo que me han dado, y siempre ese agradecimiento supera cualquier otro sentimiento un poquito más negativo que pueda tener, y la verdad es que deseo que les vaya bien, eso es lo que quiero. Y hablar ahora de lo que está pasando no aporta a nadie, ni a mí ni a ellos. Aparte, yo vivo a veces con un dicho: lo que Pedro dice de Juan dice más de Pedro que de Juan. Así que dejémosla acá, no hablemos más. Sabia conclusión. Buena frase, sí. Muy bien. Extraordinario. Perfecto. Bueno, ha sido un placer, profe, bueno, Alfredo, como siempre. Un abrazo y el agradecimiento de
escucharlos y de poder compartir algo de fútbol en este tiempo que me toca estar desocupado obligadamente, porque eso sí es una de las cosas que la verdad no la sabía antes de salir. Yo no puedo dirigir en el mismo semestre 2 equipos colombianos. Me enteré cuando me volvieron a llamar y no pude hacerlo, pero bueno, acá estaremos esperando. Cuando lo volvieron a llamar, si que usted no la dejaba bailando ahí. Sí, no la dejaba picando, profe. No, bailando, sí. ¿Por eso no fue a Junior o qué? No, eso ya es otra cosa, no. Profe, profe, la risa lo delata, profe. Es un reglamento que la verdad no lo conocía al momento, porque a ver, yo ese reglamento para hacer una extensión a eso y que creo que tiene que ser revisto, creo que está bien que un entrenador no entrene dos equipos en el mismo semestre, pero siempre y cuando haya cobrado todo el contrato, ¿verdad? Pero si lo que pactó fue una cláusula de rescisión, yo creo que no es justo, ¿verdad? Porque también afecta al mismo derecho al trabajo, pero bueno, eso será para hablar cuando algún día pueda estar por Colombia. El reglamento ideal es el que dos técnicos no puedan dirigir el mismo semestre en un equipo. Ese debía ser el ideal, porque esto se convirtió en una alcahuetería, pero bueno, también es para otro día, para otra tarde de fútbol en la que podamos filosofar, el profesor Alfredo Arias. Y más que nada para aportar al futuro, porque yo estoy en una edad que la verdad me siento mejor que nunca, pero estoy en una edad en la cual el paisaje que veo, porque son las últimas curvas, trato de disfrutarlas, las doy más lentas, las curvas, y las trato de disfrutar, pero me gustaría que esas curvas que les toque algún día a otro las pueda dar mejor y que sea todo más justo, ¿no? Me parece que eso puede ser. Entonces será para hablarlo cuando me toque otra vez estar en Colombia, bueno, poder aportar en ese sentido. Quizás el reglamento llevarlo a también que, bueno, si vos cobras todo el año, no dirijas todo el año. En el tiempo que cobres, no dirijas, pero si vos tenés el detalle de cobrar con una cláusula de rescisión establecida, que sea ese tiempo y no más. Sí, de acuerdo. El profe Alfredo Arias acá, gracias a Juanjo, maravilloso invitado que nos regaló en el día de hoy para hablar del seleccionado colombiano de fútbol y de una vez también tocar el tema de su abrupta salida del Deportivo Independiente Medellín. Siempre con la decencia por delante, Arias no quiere meter el dedo en la llaga y revolverlo. Pero ¿le quedó algo claro, Fabio? ¿Alguna conclusión de la nota? Bueno, no, yo creo que la risa delata al profesor Alfredo Arias, que sí fue contratado por el Junior de Barranquilla, pero el hecho de que ya había dirigido al Deportivo Independiente Medellín le impidió venir a dirigir al Junior de Barranquilla. Bueno, entonces buena conclusión, muy buena conclusión. ¿A nombre de quién estábamos en la sección? Esta es la sección más larga que hemos tenido en el programa, así ¿cierto? Sí, larguísima, sí. Con primicia del Consejo Nacional Electoral y todo dentro de la sección. Así es. Exactamente, a nombre de Chevrolet Colorado. Llegó la nueva